Bueno, pues ustedes se han dado cuenta que a lo largo de esta semana hemos ido analizando algunos de los retos que enfrenta el nuevo gobierno, encabezado hoy en día por el presidente Enrique Peña Nieto, con respecto a distintas áreas, distintos temas. Esta noche nos queremos enfocar en la política exterior, por supuesto, con nuestro vecino obligado, Estados Unidos. Hay muchos temas que tratar, ya sea el tema migratorio, ya sea el tráfico de armas, ya sea la lucha que ambos países están llevando a cabo contra la delincuencia organizada, pero también el papel de México en América Latina y el papel de México en el mundo. Precisamente para hablar de este tema, esta noche nos acompaña el doctor José Luis García Aguilar. Él es el coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pues bien, entre los principales retos que tiene este nuevo gobierno que recién inicia, ¿cuáles considera usted que debieran tratarse o tener mayor atención? Bueno, indudablemente, desde mi punto de vista, digamos por partes, viéndonos por partes, en materia regional, obviamente es una relación con los Estados Unidos. Claro. Y efectivamente, como usted dijo, allá hay diferentes temas que hay que abordar. Aparentemente, la percepción del nuevo gobierno mexicano, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la prioridad es materia económica. Sí. Y el nombramiento de el licenciado Meade como secretario de Relaciones Exteriores, antes secretario de Hacienda, sí, pues muestra precisamente esa preocupación por la cuestión de carácter económico, sobre todo teniendo en consideración pues este problema fiscal que tienen los Estados Unidos y el probable impacto que tenga esto a nivel global y sobre todo con nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante ver por dónde puede ir cierta diplomacia financiera de tintes comerciales que puede tener México, por lo menos en los primeros años. Esto me recuerda mucho a los años de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, cuando el actual presidente de la OCDE, José Ángel Gurría, pues fue secretario de Hacienda y después fue secretario de Relaciones Exteriores, precisamente cuando se trataba de darle a México una presencia internacional de un país confiable económicamente hablando, que es precisamente cuando entra la negociación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o que concluye con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces yo creo que existe la idea de dar a México una imagen, ¿verdad?, en el mundo de ser un país con estabilidad económica, que puede aportar soluciones a los problemas económicos globales, que puede aportar a la gobernanza global en materia financiera. Pues me parece que puede ir por ahí también. Adicionalmente están los problemas, digamos, cotidianos de la agenda entre México y los Estados Unidos, que usted ya mencionó. Me parece a mí que uno que se puso en la mesa cuando el presidente Peña Nieto, siendo presidente electo todavía, fue a Washington, pues es precisamente la cuestión de la migración, que eso es algo que pues cotidianamente pues es preocupación, ¿verdad?, del gobierno mexicano. Y de otros gobiernos, sobre todo los centroamericanos, ¿verdad? Ya comentamos aquí en alguna ocasión, ¿se acuerda? Que realmente, pues nosotros no somos los únicos que llegamos ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos algo que decir. Entonces, me parece que esa es una preocupación importante. Y como sabemos, precisamente no es tampoco una cuestión prioritaria dentro del gobierno del presidente Obama. No. Entonces, por ahí puede ir también cierto desfase, ¿verdad? Pero eso es materia de negociación. Va a ser interesante saber quién va a ser el embajador de México en los Estados Unidos, porque eso daría más o menos una idea de por dónde puede ir la prioridad, si es en materia económica o hay otros temas en la agenda también importantes. Yo creo que con lo que está sucediendo en la reestructuración de la política de seguridad en México y con la cuestión que también alguna vez comentamos en su programa de esta aprobación del referéndum para el consumo recreacional de la marihuana en algunos estados en los Estados Unidos, estado de Washington, en Colorado, pues realmente esa situación va a tender a cambiar también, ¿no? Desde luego.
América Latina. América Latina me parece que se debe retomar, sin duda alguna, pero yo creo que hay que priorizar. La cuestión con México es que, y yo tengo ahí ciertas reservas con respecto, no solamente al discurso, sino muchas de las acciones que incluso se hicieron en el anterior gobierno, es que México trata de ser, y quizá por razones históricas, identidad, en fin, pues prácticamente el líder de América Latina, cuando en realidad compartimos ese liderazgo. No solamente en materia geopolítica, sino en materia económica, en fin, que es con Brasil. Claro. Y prácticamente nuestras esferas de influencia están bastante demarcadas, ¿verdad? Brasil tiene una influencia muy fuerte en el Cono Sur, nosotros en América Central y el Caribe, ¿verdad? Y yo creo que ahí también hay que ver con qué países realmente nos conviene fortalecer nuestra presencia en América Latina. Yo pondría los siguientes. Obviamente uno es Colombia, con el que hemos tenido prácticamente una relación natural, sobre todo en la cuestión del combate al crimen transnacional, no siendo lo único desde luego. Chile, porque es de los países que más ha tenido, digamos, estabilidad económica, junto con una consolidación democrática importante. Prácticamente yo diría que es el modelo a seguir en América Latina en cuanto a reformas estructurales, económicas y consolidación democrática. Otro país es Argentina, por el peso que tiene en el Cono Sur. Quizás en un momento que Argentina pasa por dificultades de carácter económico, quizá por esta misma resistencia a hacer reformas importantes, ¿verdad? Pero aún así creo que Argentina tiene mucho que decir por el tamaño del país. Y otro, desde luego, es Brasil, ¿no? Creo que los demás, sin disminuir la presencia de América Latina, pasan a otro tipo de prioridad. En 30 segundos, ¿considera usted que debe retomar protagonismo, que tuvo poco protagonismo en el pasado sexenio y que debe retomar? Sí, no. Y yo creo que todo depende que definamos por eso. Porque, mire, todo protagonismo requiere de capacidades, requiere de ciertos recursos. Entonces, en materia internacional, por ejemplo, un país que a mí no comenté en este momento fue Cuba. ¿Qué se vamos a hacer con Cuba, por ejemplo? ¿No? Ahí yo creo que tenemos mucho que decir nosotros. En materia global, por ejemplo, se dice casi siempre que México debe de estar en el Consejo de Seguridad, pero no tenemos ni los recursos para participar en misiones de paz, ni tampoco tenemos la tradición de hacerlo, ¿verdad? Y tampoco pues podemos sacar a nuestros militares en misiones de paz a nivel internacional. Claro. Entonces, pues francamente México hasta ahorita, a no ser que haya un cambio en la doctrina militar mexicana, pues sí podría participar en eso. Entonces, pues francamente, eso del protagonismo, yo tengo muchas dudas y tengo muchas reservas, soy muy escéptico a eso, sobre todo con la cuestión del liderazgo mexicano. Yo a veces digo, ¿saben qué? Esto es así como ser o tratar de ser el macho alfa en los chihuahueños, ¿verdad? Pues, doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche, nos haya dado este panorama en materia de política exterior a seguir y bueno, pues para que todos estemos pendientes cómo se desarrolla la actividad del nuevo gobierno en este ámbito. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Vámonos rapidito a la pausa, seguimos en Enlace México, ya volvemos.